Un gusto de saludarlos, amigos promocionales del Salesiano. Quiero merecerles parte de su tiempo para decirles algunas cosas relacionadas a los últimos acontecimientos. Justamente uno de los integrantes del grupo me sugirió, me recomendó y me pidió que era oportuno en mi condición de haber sido miembro de la Policía Nacional, es guardia civil. Era importante que de repente tenga un comentario, alguna opinión para los integrantes de la promoción. Y creo que es conveniente. No lo hice a pocos días de haber sucedido los hechos porque estimé de que normalmente psicológicamente las personas se identifican más hacia la parte más débil y he esperado que pasen unos días para hacerlo, por eso lo hago en estos momentos. Porque es necesario que la gente que de alguna forma conocemos de esta problemática o hemos sido parte de la lucha contra las fuerzas que atentan contra el orden constitucional, el orden democrático, tengamos que manifestarnos. Eh, lo que pretendo es darles mi punto de vista, siempre respetaré cualquier otra opinión. Esperé que pasen unos días porque transcurrido algunos días ya las personas actúan o ven las cosas con mayor reflexión, con mayor análisis crítico. Primeramente tendríamos que tener en cuenta de lo que sucedido ese día. No era pues realmente una marcha, como se dice, ¿no? Porque marchas, cuando en la policía reconocemos a marchas, aquellas organizaciones, esos grupos reconocidos, sindicatos o pueden ser un determinado de estudiantes, debidamente reconocidos, organizados, con dirigentes que han pedido el permiso para realizar sus marchas. O sea, pues eso es marcha porque está organizado, hay una ruta establecida, en fin. Esto no era una marcha, lógicamente, esto era una protesta social. Y en una protesta social, pues no hay pues dirigentes reconocidos o agrupaciones debidamente organizadas en la que se les pueda pues pueda coordinar con ellos para plantearles rutas o darles rutas alternas ante una situación o alguna contingencia. Entonces, por ahí tenemos que empezar, que era una protesta social. Y ante la protesta social, la actitud de la policía también tiene protocolos, procedimientos para actuar en esto. Lo digo porque no vamos a comparar lo sucedido eh, en la esquina o en la intersección de La Colmena con Abancay, con lo que puede haber sucedido en otros lugares. Puede haber habido de repente exceso en algunas partes en algunos sectores de la ciudad, en la que en forma aislada de repente la policía puede haber actuado con alguna de repente exagerada actitud de fuerza. Pero hay que voy a centrar más en forma específica a los acontecimientos que han acontecido en esta intersección en Abancay con La Colmena. Y justamente uno de los fallecidos es en ese punto. Eh, Ustedes deben conocer de que justamente la avenida Abancay, por una norma, hay una ley, hay un dispositivo legal que determina que tanto la Plaza de Armas como la avenida Abancay son lugares estratégicos en los que no se permiten manifestaciones, concentraciones, justamente por razones de seguridad. Entonces, seguramente el personal policial que se instaló con barricadas en ese punto era justamente para mantener y se cumpla la ley. En ese sentido hay un principio jurídico, un principio policial que es el imperio de la ley, con el empleo de la fuerza pública suficiente para garantizar pues, el cumplimiento de la norma y la seguridad, la integridad física. En esta situación, este personal tenía que mantener justamente que nadie podía transponer nadie podía ingresar a esa avenida. Y hemos visto que los policías han logrado mantenerse firmes en esa posición, a pesar pues que le tiraban piedras, jalaban las barricadas, les tiraban fuegos artificiales, en fin, una horda, una turba que quería el propósito de poner esa barrera para llegar al Congreso. Imagínense si la policía eh, no hacía uso de la fuerza suficiente la que tuvo que usar, usando las armas, ha tenido que usar las armas que le han dotado para eso. Eh, sí es cierto que los perdigones que han herido a esta persona que fallece son perdigones, parece metálicos. ¿Cómo llega esa munición al efectivo que la ha usado? Eso ya es una investigación. Si ha sido su propia munición o esa munición la entregaron.
municiones de perdigones de goma, esos no penetran el cuerpo. Tienen una consistencia en la que si es cierto que tiene que dispararse a no menos de 15 metros, 10 a 15 metros la persona, pero no evitar daños un tanto graves, pero los perdigones de metálicos ya están prohibidos. Y al parecer, la información que a veces se está manejando, que los perdigones que hieren a esta persona eran perdigones metálicos y no los de goma. Eso ya sería meter una investigación. Pero ha tenido que usar el arma, la dotación que le ha asignado a ese efectivo para que haga uso de la fuerza, emplee la fuerza, el armamento que se le asigna para cumplir con la orden que se les debe haber brindado, se le ha dado, para que esa arteria no pueda ser vulnerada por nadie. Y se han mantenido firmes, hemos visto que las policías se han mantenido firmes. ¿Qué hubiera sucedido? A ver si hubieran logrado superar esa barrera, si las órdenes, las turbas hubieran logrado superar a la policía. Igual hubieran criticado que como la policía, teniendo las armas, como no ha hecho no ha empleado la fuerza suficiente, cómo ha podido. Imagínense una horda, una turba con la intención de transponer esa barrera. Lo hubieran logrado, se hubieran sentido triunfalistas, hubieran estado con un éxtasis como para hacer pues cualquier barbaridad llegando al Congreso. Entonces, es necesario hacer conocer que en un enfrentamiento de este tipo, cualquiera de los dos bandos iba a tener un costo social. En este caso fueron civiles, y fue un civil, porque en ese punto solamente es el caso de uno de los fallecidos. Eh, Vieron heridos también policías, pero en cualquiera de los dos bandos ante un enfrentamiento de este tipo violento, cualquiera de las dos partes podía, iba a presentarse un costo social. El otro fallecido, él no ha sido en ese punto, pero el otro fallecido muere por un proyectil de una canica de cristal, una canica de cristal. Va a ser muy difícil probar de que la policía pues, pueda haber empleado un proyectil de este tipo. Para disparar ese proyectil tiene que emplearse pues un arma artesanal, un arma hechiza, ¿no? La policía es muy difícil que pueda contar con eso para disparar un proyectil de este tipo. Eh, entonces, lo que yo quiero es resaltar algo en toda esta situación. Fíjense, eh, me puse a revisar algunos manuales, cartillas que decomisábamos cuando interveníamos en algunos estudiantes, algunos obreros, ¿no? De Patria Roja, por ejemplo, el plan de campaña de Patria Roja, ¿no? Eh, También de Socorro Popular, en fin, diferentes, revisando. Y cuando a veces nos hablamos de grupos terroristas, ¿cómo se han podido llamar los grupos terroristas a estos muy jóvenes que iban marchando pacíficamente? Fíjense, eh, actualmente ya no podemos hablar solamente pues, de terroristas. Cuando hablamos de terroristas, solamente hablamos y reconocemos a Sendero Luminoso y al MRTA. Actualmente tenemos que hablar de grupos radicales violentistas. Ese es el término que se le da a estos grupos que emplean la violencia para la búsqueda del poder. Entonces, en este caso ya no están pues solamente Sendero Luminoso, MRTA, sino también tendríamos que tomar en cuenta a los antauristas, que también son violentistas. Tendríamos que tomar también en este grupo a los etnocaceristas, en los caceristas violentistas. Tendríamos que hablar también del sendero de no liquidacionista, o sea, aquellos que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de paz que firmó Abimael, ¿no? Que son los remanentes, que también le llaman remanentes y que actúan en el BRAE, ¿no? También tenemos que hablar otros grupos comunistas. Entonces, hay grupos digamos, radicales violentistas y que hay que reconocerlos como tales. A veces hablamos de terroristas y solamente pensamos que estamos refiriendo solamente a MRTA y a Sendero Luminoso. ¿Qué sucede? Que una de las estrategias, leyendo y leía algunos de contenidos de estos planes de campaña, manuales, cartillas, nos hablan justamente, leía en uno de ellos, eh, nos dice, nos dice,
promover la adhesión a las demandas populares para promover la lucha social, participar en las protestas sociales exigiendo la atención de la demanda social, desmoralizar, desprestigiar y desautorizar a las fuerzas del orden. En fin, eh, eh, los grupos radicales violentistas, para no ser reconocidos como tales, ellos lo que conforman lo que llamamos a veces movimientos de fachada. Un ejemplo de qué cosa es un movimiento de fachada. El movimiento de fachada, por ejemplo, Movadef, ¿no? Es un movimiento de fachada que puede ser reconocido confundiéndose con actitudes democráticas para participar en la vida democrática, pero sabemos que en el fondo, cuáles son sus correas de transmisión, ¿no? Que son un sendero luminoso. Lo mismo sucede en los caceristas y antauristas, ¿no? Si bien es cierto, tienen un partido político, todo, pero sabemos que tienen correas de transmisión hacia grupos ex soldados que promueven la violencia y cosas por el estilo. Entonces, no podemos perder de vista eso. Estamos viendo también cómo vienen ahorita organizaciones, que antes las recordábamos cuando, recuerdan ustedes, en la residencia de Japón, hablábamos de la Coordinadora de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de la Cruz Roja Internacional. Recuerdan cómo ellos velaban por los derechos de los terroristas que estaban en la residencia, o de Lori Benson cuando se fue a la cárcel, en fin. Yo les comento, Lori Benson estuvo en Cajamarca, en el penal de Cajamarca, máxima seguridad, y a mí me tocó 30 días cubrir, porque nos turnábamos 30 días por cubrir la seguridad en la parte externa, y yo veía cómo llegaban estas organizaciones, la Coordinadora de Derechos Humanos, llegaba Amnistía Internacional, llegaba la Cruz Roja, que ahora escucho que están ahorita viendo por los derechos humanos de los jóvenes. Y yo recuerdo que cuando llegaban al final solamente entraban a visitar a Lori Benson y a dos que estaban por cadena perpetua, ahí en el penal. Y yo les preguntaba a los de la Cruz Roja, a los de Amnistía, a los de la coordinadora, digo, ¿y por qué ustedes no visitan también a los otros presos que tienen también problemas de pueden ser vulnerados sus derechos? ¿No? Y ellos no me contestaban, solamente visitaban a estas personas. Entonces, y veo ahora, y solamente creo que les estoy reflejando la memoria, porque algunos recordarán la actuación que tenían estas organizaciones internacionales de derechos humanos en favor justamente de, ¿no? Entonces, no perdamos la visión no perdamos el horizonte en ese tipo de derechos que se están defendiendo. Siempre se va a hablar más de los derechos de estas personas que de la policía, seguramente, ¿no? De que puede haber habido un exceso policial, seguramente, que se investigue en su momento, pero ¿quién gana? ¿Quién gana desprestigiando, desmoralizando al personal y desautorizando a la policía? ¿Ustedes creen que si se presentara una situación similar a la que pasó ese día en Abancay, la policía va a tener la misma moral, la misma autoridad, la misma fortaleza para enfrentarse a una situación sabiendo que se van a ver expuestos al desprestigio, a procesos penales? Lo más probable que se vulnere la integridad o la propiedad pública o propiedad privada de una situación en la que la policía tenga que de repente pues, eh, flexibilizar su actuación ante una situación de que se las está, digamos, desmoralizando, presentándoles como asesinos, ¿no? Yo recuerdo también, no sé si alguno en algún momento en esta situación daban noticias tendenciosas también, ¿no? La prensa también apoyaba en esto. Recuerdo que alguno habrá escuchado cuando habían, ¿no? Detenido a dos jóvenes porque portaban carteles y estaban proporcionando carteles a los de la marcha pacífica, decían, ¿no? Yo lo vi y dije, qué abusivo, cómo le quitan sus carteles, ¿no? Pero en otro noticiero después vi por qué había actuado la policía decomisando ese material y por qué los había detenido. Porque nadie había reparado qué cosa contenía esos carteles, ¿no? Y cuando lo mostraron en uno de los noticieros, mostraron cuál era el contenido de los carteles. Era pues, muerte a Merino, muerte a los corruptos, muerte a tal persona, muerte a los congresistas, o sea, y no se puede pues hacer apología del crimen, ¿no? Por ese motivo porque exacerbar, pues, matar a otra persona, eh, ele- eh,
digamos, promover una actitud de ese tipo es criminal. Y por eso era la actuación de la policía. Los que no vieron esa noticia, no vieron el contenido, me imagino que se llevaron la impresión de que hoy como le pueden haber, por haber tenido carteles, los están deteniendo, ¿no? Eh, También los desaparecidos, también, ¿no? Otra noticia tendenciosa, 64 desaparecidos. Al final no había ninguno, ninguno. Y ahora se duda de que ese que tuvo 3 días, se está dudando porque el muchacho dice, no, sí, se contradice. Y al final no había ninguno. Y se ha informado de que los que han estado detenidos ha sido con conocimiento del fiscal, ¿no? Ahora, si han tenido conocimiento del fiscal, le comunicó al fiscal, sí, pues es el trabajo de la policía, tiene que comunicar. Ahora, si lo hizo, igual, también por lo menos se dudaba de que no se había hecho, ¿no? En fin, eh, lo que hay que tener claro de que para combatir a estos grupos radicales violentistas, son tres frentes. Eso es lo que no podemos nosotros perder de vista. Es un frente militar policial, ¿no? Un frente judicial y el otro frente es el político. En el frente militar policial se logró, se capturó a Mibael, MRTA cayó, pero si se dan cuenta, se venció en ese campo, porque la moral, la fuerza del orden, en la unión cuando empezaron pues los grupos ronderos, la comunidad a apoyar a su policía, a la Fuerza Armada, se logró combatir a estos grupos, digamos, en el campo militar policial. Pero ellos, ante esta situación, derrotados en ese campo, han buscado otra estrategia. Los organismos de fachada, los movimientos democráticos, para tratar pues de continuar con sus pretensiones de toma de poder. En el judicial, no digamos que hemos vencido. En el judicial, de cuántos, ustedes saben cuántos detenidos hay ahorita por terrorismo. No llegan ni a 50. De 50, el resto todos arrepentidos y todos han salido con García, ya han salido el 80%. Podemos decir que hemos ganado lo judicial. Está en la cantidad de indemnizaciones que se tienen que pagar a los familiares de los caídos, desaparecidos. Por la policía ni siquiera sus discapacitados reciben un apoyo económico. No, no podemos decir que hemos vencido en lo judicial. En lo político, ya vemos cómo estamos ahorita. Esta situación que vemos actualmente es parte del frente político. Y cómo estamos en el frente político, lo estamos perdiendo, ¿no? Eh, Eso es lo que les pido a ustedes, que no pierdan de vista esto. Es cierto, de repente ha habido algún exceso policial, pero es un caso aislado, seguramente que merece pues una investigación administrativa, disciplinaria, pero a salir a decir que los policías son unos asesinos, bajándole la moral, eh, desprestigiándola, desautorizándola, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr de que justamente las pretensiones que tienen estos grupos, de que sea una policía débil y que cuando en la próxima revuelta que haya, pues la policía claudique, y ante una situación así, pues viene, esta gente lo que busca es una situación anárquica, una situación de desorden, de caos, porque ellos el caldo de cultivo es un caldo de cultivo para ellos. Es donde las demandas sociales, ellos las pueden capitalizar mejor que cualquier otro grupo político. Ellos capitalizan mucho mejor las demandas sociales porque saben que ahí está la masa, y la masa es manipulable, la psicología de masas que manejan ellos. Es fácil exacerbar los ánimos en la multitud. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos más bien por el contrario, ver la forma de cómo elevar la moral del personal policial. Están desmoralizados, se sienten en una situación de desprestigio. Eh, si la misma comunidad, no, la misma sociedad no les levanta la moral, no eleva su autoridad, su autoestima, vamos a causar una situación difícil en el país. Si se tenga que castigar a algún mal policía, pues, que se haga, siempre se haga, siempre se ha hecho. Si hay que detectar pues, qué pasó con esos perdigones, de repente ha sido accidental o de repente hay dolo, pero que determine la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué se han presentado estos perdigones de metálicos que han causado muerte? Hay que determinarlo. Pero ha sido haciendo uso del arma
en un punto en el que tenía que hacerlo este efectivo, ¿no? No había otra forma de defender esa posición. Esa posición había la orden de defenderla. Y yo considero que más bien esos efectivos han sido heroicos, han sido valientes en mantenerse ahí firmes y que no lograron ellos su propósito de, de sucumbir, de pasar por encima de ellos. Ellos se mantuvieron en su posición y hay que ver que lograron más bien su objetivo la policía, ¿no? Empleando las armas, lógicamente, porque para eso se las han dado. Eh, eso sí, que habría que dar, en eso hay que darle armas no letales. Al personal se le dota de armas no letales para no causar pues, una muerte justamente, pero son situaciones pues a veces ponderantes que no se pueden lograr evitar, ¿no? Entonces, esperemos que sea así. Ese de motivo, ojalá que, discúlpeme que me haya explayado de repente demasiado, haberle quitado un poco de su tiempo escuchándome, agradecerle a los que me han escuchado hasta el final, ¿no? De repente, algunos ya tienen ya un concepto de lo que ha sucedido, los respeto, y es diferente al que yo tengo, eh, pero sí les comento, de repente va a dar motivo a algunos comentarios de lo que estoy yo opinando, eh, y a veces de repente no voy a contestar mucho, no escribo, ustedes ya me han conocido, estoy siempre pendiente del grupo, siempre leo todo lo que acontece en el grupo, pero no soy de escribir, pero no más que por una razón, a veces de que no me gusta polemizar, más la razón por la que no escribo es mayormente porque no me gusta polemizar. De repente se puede polemizar pues digamos, en un taller, un seminario, ¿no? Pero en un grupo de amigos es mejor a veces no hacerlo porque a veces crea diferencias, fricciones y la intención de un grupo es al contrario, ¿no? Mantenernos unidos, eh, y aparte también lo contesto porque creo 8 o 9 grupos, ya se imaginan, estar activo en 8 o 9 grupos no es fácil también para poder participar y conversar, ¿no? Pero sí, gustoso de contestarle a algunos. Ojalá que este, les sirva de una reflexión lo que les estoy hablando y siempre estaré dispuesto a estar con ustedes, conversar cualquier otro tema que ustedes consideren. Gracias por su atención.